Carlos Moreno nos hace un recuento, pequeño recuento, un vuelo de pájaro por la historia de Pumas y algunos de sus grandes actores. La de Pumas no es una historia jamás contada, sino una que vale la pena contar. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo respecto a la fecha exacta en la que oficialmente el Club Deportivo Universidad fue aceptado en la segunda división hace 60 años, pero lo que está respaldado por notas periodísticas es que el martes 3 de agosto de 1954 se hizo la petición para formar parte de este organismo, mismo que avaló la participación del Politécnico, la Alianza de Tranviarios y el Celaya. Pero la fecha a recordar indudablemente es la del 12 de septiembre, cuando debutaron ante Monterrey, teniendo como primer presidente del equipo a don Guillermo Aguilar Álvarez padre. Pero dejemos que sea Víctor Manuel González Dávila, jugador en la temporada 58-59, que nos hable justamente de esos inicios del equipo. Ya muchos ya fallecieron, quedan unos cuantos de los fundadores, ya todos andan por los 85 años de edad. En aquella época éramos estudiantes todos. Pensábamos que era como el fútbol americano, 3, 4, 5 años de elegibilidad, y ya después nos recibíamos, cada quien se iba por su lado. Nadie de los que estábamos aquí nos pasaba por aquí, ni siquiera el centro regional ni de la cuestión del fútbol. Al término de la temporada 57-58 se dio un retiro temporal, pero el apoyo del patronato de la UNAM permitió que el equipo continuara su lucha en busca del ascenso, mismo que se daría en 1962 frente al Cataluña de Torreón y teniendo como director técnico a Octavio Vial. Vial dirigió al equipo en el debut frente al América en el año de 1962, pero esa misma campaña los Pumas cambiarían de timón 2 veces con la llegada de Carlito Peters y más tarde de Renato Cesarini. En 1964 Pumas tuvo en Alberto Echeverri, recién fallecido, a su primer campeón de gol individual con 20 tantos, y ese mismo año tendrían la representación de 6 futbolistas para Juegos Olímpicos de Tokio. Que aquí en Universidad se están gestando futbolistas que en un futuro no lejano van a ser integrantes de una selección nacional y van a representar a nuestro país dignamente. Carlos Gutiérrez, Alejandro Mollinedo, Miguel Mejía Barón, José Luis González, Guillermo Vázquez y Aarón Padilla, conocido como el Gansito y famoso por la ejecución de la llamada bicicleta. De la manera que lo hacía, me salía pues en el 90%. También me golpeaban mucho por la velocidad que tenía yo. Aarón fue también mundialista en 1966 y 1970, en los que Pumas se distinguió por tener únicamente jugadores mexicanos en su plantilla, situación que cambiaría a mediados de los 70 con la llegada de Banibaldo Castro Caviño y Spencer Coelho, quienes colaboraron para la obtención de 2 títulos de Copa, así como también la de campeón de campeones. 2 años más tarde, y con la integración de Cándido y Juan José Muñante, el campeonato de liga ante la UDG en el Estadio Azteca se habría consumado. Yo vengo jugando en playa toda mi vida, jugaba a la mañana, la tarde, la noche, en las playas, en la tierra floja. Entonces, quer dizer, eso me dio una estructura, me dio una fuerza, y además me supe alimentar, la verdad. Tiene que estar parado ahí en esa barrera y ¡gol! ¡Gol de Caviño! Con 312 goles acumulados, situándolo como el mejor anotador en la historia del fútbol mexicano, Caviño compartiría créditos con Hugo Sánchez en 1979, terminando ambos como campeones de goleo individual. Cuando estamos en el minuto 15 puede empatar aquí el liderato de goleo individual. El árbitro indica Hugo. Felicitar ahí a Hugo Sánchez. Estoy muy satisfecho porque siento que en esta temporada lo más justo era de que Cabo y yo llegáramos en primer lugar. Pero el brasileño fue fichado por el Atlante, mientras Hugo tendría una breve estancia en el San Diego Sockers para más tarde regresar y ganar ante Cruz Azul la final de la temporada 80-81, así como el título internacional más importante en la historia del equipo, la Copa Interamericana de la mano de Gustavo Vargas. Toca extremo, porque Paulino defensa central, Gustavo Vargas defensa central. El tercer partido trataban los uruguayos de jugarlo allá para aprovechar el viaje, pero en ese momento el señor Arnoldo Levinson y el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, en paz descanse,
tuvieron la inteligencia de no aceptar el tercer partido en tierras sudamericanas y los esperamos a jugarlo al siguiente mes en Estados Unidos, que a la postre nos dio el campeonato. Pero no quiero dejar de recalcar que este equipo del Nacional venía de ser campeón intercontinental. Entonces agarramos al mejor equipo en ese momento y logramos el título, ¿no? Un hombre clave en los primeros 2 títulos de la liga fue Bora Milutinovic, encargado de dirigir más tarde a la selección mexicana en el Mundial de 1986. Otro técnico de selección nacional, Miguel Mejía Barón, sería fundamental en la consecución del título de 1991 frente al América. Yo me acuerdo que con un mes de anticipación yo había mandado a hacer unas medallas donde les daba las gracias a los muchachos por cómo se habían comportado, porque fueron, no sabes, un equipo solidario, blindado, respetuoso con el técnico y con toda la gente. Miguel España, capitán en esa temporada, habla al respecto. Para mí los Pumas es un sentimiento de alegría, ¿no? Pues siempre que pienso en los Pumas, pues pienso cómo llegué, cómo debuté, cómo hice mi primer gol, mis primeras finales, el campeonato que logramos en la 90-91, mi proceso de selección y por supuesto mi retiro. Esta es la playera de la 90-91, es de las playeras que les tengo más cariño, ¿no? Porque traen muchos recuerdos de toda esa etapa, además de que era la etapa dorada de Pumas, ¿no? En aquella época ya hacía sus pininos el arquero Sergio Bernal, quien más tarde se convertiría en el referente del equipo universitario que ganó el 2004 2 títulos y el trofeo Santiago Bernabéu, teniendo como estratega a Hugo Sánchez. Joaquín Beltrán rememora aquella época y particularmente la final ganada ante Guadalajara en Ciudad Universitaria. Fueron momentos muy tensos, fue una final muy tensa con lo que pasó en Guadalajara, ¿no? La ida arriba del marcador, el penal que se marcó, muy polémico. Después la de vuelta, pues el 0-0 hasta el tiempo extra, con mucho calor, con la altura, con todo lo que representa jugar en la Ciudad de México, con el dramatismo de la jugada al final y por supuesto de los penales, pero bueno, fue realmente un momento muy especial, ¿no? Vivir un campeonato con Pumas y sobre todo después de ese proyecto y ese proceso que venía trabajándose durante 3-4 años. Y para esta, Bernal, Pumas es campeón, Medina la falló, Pumas, campeón del fútbol mexicano, Pumas, campeón del fútbol mexicano. Dirigidos por Ricardo Ferretti, Pumas logró llegar a la final de la Liga en el 2007 y si bien Atlante se quedó con el título, el Tuca cumpliría la promesa de cortarse el bigote 2 años más tarde, luego de coronarse como visitantes. La última década ha tenido como principal referente a Darío Verón, quien no solo celebró el título del 2004 y 2009, sino también el más reciente, logrado en Ciudad Universitaria ante Morelia el 22 de mayo del 2011. Para mí que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo porque Puma es una institución grande. De que llegué acá me recibieron muy bien, la gente siempre se han portado conmigo al 100, ¿no? Y creo que yo también siempre trato de trabajar todos los días para que le pueda dar más títulos y bueno, creo que estoy muy contento por eso. Pumas se ha alejado de los lugares protagónicos en los últimos 3 años, pero este no es más que un capítulo oscuro dentro de esta maravillosa historia que aguarda con la llegada de Antonio Sancho y Memo Vázquez en la dirección técnica cambiar el rumbo, a la espera de que la actual plantilla sienta lo que en su momento estas grandes figuras vivieron. Puma para mí significa todo. Acá hice toda mi carrera, llegué a los 23 años, llevo 11 años en el club. Para mí es todo. Simplemente es eso, es todo. Pumas para mí es lo mejor para lo que he tenido yo en mi vida.